Gloria a Dios por sus bendiciones. Gloria a Dios por sus protecciones. Gracias a que estamos aquí y que estamos perseverando en la fe. Hoy vamos a resumir todo lo que hemos visto acerca de la salvación. La salvación es un tema esencial, es un tema básico, es un tema indispensable, es el tema central de la Sagrada Escritura. No es fácil entenderlo porque todos los versículos deben estar en una sintonización perfecta, deben estar concertados. Concertados quiere decir ordenados. La palabra concertados viene de concierto, ordenado. Y para que nuestra mente humana pueda entender, comprender y aplicar lo que dice la palabra, es necesario que nos quede muy claro este tema de la salvación. ¿Qué es salvación, Karina? Salvación es como Liberación. Liberación, muy bien, mami. ¿Qué más? Rescate. Rescate. Liberación, redención. Y la palabra misma implica que somos liberados, rescatados, salvados de un peligro. Este peligro no siempre visible para nosotros, porque los peligros muchas veces nosotros no los podemos ver, pero Dios, que Él está en todos lados, Él sí lo ve. Entonces, la salvación es el rescate, la redención, la liberación de un gran peligro. Y que dice la palabra en Salmos 49, y le voy a pedir a Karina que lo busque, Salmos 49, versículos 7 y 8. Salmos 49, versículos 7 y 8. Dice la palabra: ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. En este salmo aparece muchas veces la palabra redención, rescate, que ninguno podrá redimir porque la redención de su vida, la redención de su alma es de gran precio y no se logrará jamás. Esto nos recuerda lo que dice el apóstol Pablo cuando dice que no descuidemos. Dice, ¿cómo escaparemos si la palabra dicha por los ángeles recibió justa retribución? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y aquí me recuerda este salmo que la redención de nuestra vida es de gran precio y que humanamente hablando no se puede lograr, no se puede conseguir. Por eso nosotros sabemos los cristianos que la salvación es un don de Dios, que la salvación es un regalo especial, que la salvación es un regalo divino, celestial, único, y que Dios nos los ofrece. Pero nuestra mente muchas veces no lo logra entender. Por eso es este resumen. Es de gran precio, dice la palabra. Y sabemos todos el precio que Jesús pagó. Y sabemos todos que no fue oro, no fue plata, no fueron propiedades, no fue nada corruptible, sino que fue la sangre pura, el cuerpo santo del Cordero sin mancha de Jesucristo. También hemos entendido que la salvación es inseparable del Salvador. Es inseparable. Cualquier persona que quiera alcanzar la salvación a través de obras, a través de sus triunfos, de sus éxitos o a través de su propio esfuerzo, aquellos que quieran alcanzar la salvación por sí mismos, dice el Salmo 49, que no se logrará jamás. O sea, nosotros no podemos rescatar a alguien, no podemos redimir a ningún hermano y nosotros no podemos rescatarnos a nosotros mismos. No se logrará jamás. Por eso Dios, tan bueno y tan amoroso, nos manda a su Hijo. El tema se llama Somos
o seremos salvos. Alguien me preguntó, es que no entiendo, ¿ya somos salvos o vamos a ser salvos? No entendía si la salvación ya la tenemos o no la tenemos todavía. Y aquí surge este resumen. Vamos a leer el primer texto, Romanos 8:24. Y le voy a pedir a Miguel Ángel, por favor, Romanos 8:24. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Amén. Y aquí, a simple leída, podríamos pensar que hay una contradicción. Porque en esperanza fuimos salvos. Aparecen aquí dos palabras que son contrarias. La palabra esperanza, que tiene que ver con algo que no ha llegado, y por eso lo esperamos. Eso significa esperanza. Y aquí dice que fuimos salvos, es porque ya tenemos la salvación. Con este versículo podemos entender dos cosas, hermanos. Uno, que nosotros ya tenemos la salvación, pero a la vez esperamos otra. Entonces podemos entender que la esperanza habla de dos dimensiones. Perdón, la salvación. Que la salvación en dos dimensiones. La salvación presente, la salvación terrenal y la salvación futura o la salvación celestial. Y vamos a tratar de explicarlo en Romanos 1:16. Karina, ¿nos ayudas, por favor? Romanos 1:16. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. Cuando nosotros creemos en el Evangelio de nuestro Señor Jesús, cuando nosotros decidimos seguirlo a Él, nos convertimos en creyentes, nos convertimos en cristianos y en ese momento recibimos la salvación, sí. En ese momento somos rescatados, sí. En ese momento somos liberados, sí. Ahora, ¿de qué somos liberados en ese instante? Para no cansarles, solamente vamos a ver algunos textos que nos hablan de la salvación que nos ofrece el Señor Jesús inmediatamente cuando lo recibimos. Vamos a ver Lucas 1:77 y le voy a pedir a Miguel Ángel que nos ayude. 1:77. Lucas 1:77. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Aquí está. En el momento mismo que recibimos a Cristo, en ese instante recibimos el perdón de pecados. O sea, somos liberados de los pecados pasados. Y si permanecemos en Cristo, vamos a ser liberados de los pecados del presente. Vamos a ver otro versículo, Karina, Juan 1, versículo 11 y 12. Dice la palabra de Dios. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Miren, muchos creímos que todos éramos hijos de Dios. Todos hemos oído que todos son hijos de Dios. Pero aquí la palabra nos dice que es mentira. En el momento que recibimos a Cristo, en el momento que decidimos seguirlo, en ese momento Dios nos libera, o Jesús nos libera de la orfandad. Y en ese momento nos hacemos hijos de Dios. En ese instante, sí, en ese instante somos adoptados por Dios. O sea, tenemos el derecho de ser hechos hijos de Dios. Vamos a leer Juan 3:3. Karina. Dice la palabra de Dios.
Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cuando una persona no recibe a Cristo, la palabra dice que es un muerto espiritual. Cuando nosotros recibimos a Cristo, volvemos a nacer. Nacemos de nuevo, pero no en la carne, no en la mente, sino en el espíritu. Y eso ocurre en el mismo instante que decidimos entregarle nuestra vida y obedecerle. Entonces, en ese instante, somos liberados de la muerte espiritual. Nuestro espíritu es resucitado o nuestro espíritu cobra vida. Miguel Ángel, Romanos 5.1. Romanos 5.1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta es una palabra muy hermosa que nos dice, justificados por la fe. Yo ya tengo fe en Jesucristo, tú ya tienes fe en Jesucristo, tú ya crees en Él y le sigues. En ese instante, Dios te declara inocente, ya no hay nada que te acuse, ya no hay un expediente manchado. Entonces, ya somos liberados de la enemistad con Dios, somos reconciliados con Dios. Eso es en el mismo instante, reconciliados con Dios. Tenemos paz con Dios. Ya Dios no está enojado con nosotros y podemos sentir esa liberación de la culpa, esa liberación del miedo, esa liberación de la incertidumbre. ¿A dónde iré después de la muerte? Porque ya somos justificados y decimos, tenemos paz con Dios. Es algo impresionantemente hermoso. Karina, primera a los Tesalonicenses 5:9. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto también lo entendemos porque hemos estudiado que Dios está enojado contra aquellos que hacen maldad, aquellos que hacen iniquidad, aquellos que practican el pecado. Al nosotros ser cristianos, nos volvemos justos delante de Él y Dios ya no va a vertir la ira sobre nosotros. ¿Por qué? Porque ya la vertió sobre Jesucristo. Ya sabemos que la ira de Dios, la copa de la ira de Dios cayó sobre su Hijo en aquella cruz. Por lo tanto, en ese momento, Dios ya no está molesto con nosotros. Somos liberados de la ira de Dios. Porque Dios juzgó al mundo, al hallarlo culpable, dictó una sentencia, cuya sentencia fue recibida por el mismo Jesucristo. Miguel Ángel, Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Hemos entendido, si leemos todo el capítulo de Gálatas 3, vamos a comprender que Jesucristo, al haber cumplido toda la ley, no merecía ser castigado y no merecía ninguna maldición. Pero todos aquellos que violamos en algún punto, alguna ordenanza de la ley, estábamos bajo maldición. Pero Jesús nos rescata y nos salva de esa maldición de Dios porque Él se hizo maldición por la forma que murió. Ya lo hemos entendido. Maldito aquel que es colgado en un madero. Y hemos estudiado muchas veces que era una vergüenza morir de la forma que Jesús murió. En un madero era para el peor de los delincuentes. Y Jesucristo aceptó esa vergüenza por amor a nosotros. Podemos resumir entonces con estos versículos que Jesús nos libera en el instante mismo de que creemos
nos libera, nos rescata de la esclavitud de pecado. Ya no estamos bajo el yugo del pecado. Hemos sido liberados de practicar el pecado. Ahora nosotros podemos decidir hacer el bien. Y toda persona que reciba con sinceridad a Cristo puede ser libre de la esclavitud de pecado. Nosotros ya no practicamos el pecado. Sin embargo, es necesario aclarar y entender lo siguiente, hermano. Dado que hay muchas doctrinas falsas que engañan a la gente diciendo que Jesús te rescató de la pobreza, que te rescató de la enfermedad, y sabemos que eso es una mentira. Le pregunto a Karina, al momento de recibir a Cristo, ¿fuiste liberada del mundo? No. ¿Fuiste liberada de la carne? No. ¿Fuiste liberada de las tentaciones? No. ¿De las aflicciones, enfermedades, problemas, del cansancio, de los dolores, de los sufrimientos, de las angustias, de la muerte física? No, vamos a morir, hermanos. ¿Del esfuerzo, de la ignorancia, de las tinieblas, del diablo? No, no dice la palabra que el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. ¿No dice también la palabra que nosotros debemos resistir al diablo? Que debemos someternos a Dios para que huya. Quiere decir que lo tenemos cerca. No hemos sido rescatados del plan del diablo. No hemos sido redimidos, rescatados de los demonios. Tampoco hemos sido rescatados del juicio, porque dice la palabra en Hebreos 9:27 que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Entonces es necesario entender esto para que nosotros no caigamos en estas mentiras. Lo que sí recibimos en ese momento fue la redención o la salvación de nuestros pecados, del yugo del pecado. Ya somos libres, ya no estamos esclavos. También se borró nuestro expediente, el acta de los decretos en nuestra contra fue clavado en la cruz, de la maldición de la ley, de la orfandad, de la muerte espiritual. Son regalos preciosos. Entonces, ¿somos salvos? Sí, somos salvos. Si permanecemos en Cristo, esta salvación se va a prolongar eternamente. O sea, la vida nueva en Cristo, porque tenemos una nueva vida en Cristo, se va a prolongar a vida eterna si permanecemos en Cristo. Y por otro lado, está la salvación futura, la dimensión futura, que dice la palabra que en esperanza fuimos salvos. Fuimos salvos porque Jesús ya realizó la salvación, ya pagó nuestra deuda, ya hizo la obra redentora. Pero nosotros esperamos la recompensa final, esperamos la vida eterna. Y vamos a leerlo en Romanos 8:23, Karina. Romanos 8:23. Dice la palabra, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Amén. Aquí habla de dos esperanzas. La esperanza de la redención de nuestro cuerpo. Quiere decir que este cuerpo físico que se enferma, que sufre, que siente, algunos que no tienen sus miembros completos, si son creyentes, van a ser rescatados, vamos a ser rescatados de este cuerpo físico, pero aún tenemos el cuerpo físico. Y también dice que vamos a ser llevados a la casa del Padre, porque nosotros estamos esperando la adopción. Dios ya nos dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y por ese derecho, un día el Padre, si permanecemos, nos va a llevar a su casa, porque aún estamos en la tierra. Entonces, ¿vamos a ser rescatados del mundo? Sí. ¿Vamos a ser rescatados de este cuerpo? Sí. Eso no ha ocurrido, por eso lo estamos esperando. ¿Ya ocurrió el rapto? No. Vamos a ser rescatados
de la ira de Dios que va a mandar sobre el mundo entero. Nosotros no fuimos puestos para ira, sino para alcanzar salvación, porque Jesús ya recibió la ira de Dios en lugar de los que creen. También vamos a ser rescatados de las tentaciones. Mientras eso ocurre, hermano, nosotros tenemos que seguir luchando contra las tentaciones, luchando contra el pecado, luchando contra nuestros propios deseos, luchando contra las codicias necias. Y eso lo debemos entender. El tema de hoy no es la lucha, pero la palabra de Dios habla siempre de que hemos sido derrotados, pero no hemos sido vencidos. Eso habla de una batalla, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades. O sea, hay lucha, hay batalla. Tenemos que luchar contra las tentaciones, tenemos que luchar contra el pecado, tenemos que luchar contra la carne, tenemos que luchar contra el mundo. Esa es la lucha del cristiano. Un día, si nosotros permanecemos y resistimos la prueba, si nosotros resistimos y aunque nos derroten, no nos dejamos destruir. Derrotados, dice la palabra, mas no destruidos. Que caí, me vuelvo a levantar. Y vuelvo a caer y me vuelvo a levantar y me vuelvo a levantar. Entonces, si nosotros entendemos esto, hermanos, vamos a darnos cuenta que tenemos mucho que hacer, demasiado tenemos que hacer como cristianos. Porque hay otra falsa doctrina que dice que Dios lo hace todo. No es cierto. Que Dios pone el querer y el hacer. Claro que Él lo hace. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos. Así como Dios estuvo dispuesto. Escuchen. Dios se dispuso para entregarse en favor del pecador. Jesucristo se dispuso para entregar su cuerpo en un madero. Ese es el amor grande de Dios. Este es el amor altísimo, el amor purísimo de Dios, que estuvo dispuesto, se dispuso, se entregó completo. Así nosotros debemos disponernos a hacer la voluntad de Dios, y para eso tenemos que luchar, sí, porque este es el campo de batalla, la tierra, y el campo de batalla está en nuestra mente. Entonces todavía no hemos sido rescatados de las tentaciones. Debemos fortalecernos en el poder de Cristo, en el poder de su fuerza. Vamos a leer 2 Timoteo, versículo 2, 10. Miguel Ángel. Segunda Timoteo 2:10. Por tanto, todo lo soportó por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. ¿Ya tenemos la gloria eterna? No. Esperamos la gloria, hermanos. Nuestra mente no puede imaginar la gloria de Dios. La mente no puede imaginar. Solamente la palabra nos revela que la gloria venidera, dice, las aflicciones del tiempo presente, para los cristianos, no es nada comparable con la gloria venidera. Nosotros esperamos una gloria que aún no ha llegado. Esperamos la transformación de nuestro cuerpo, esperamos el rapto, esperamos ser librados un día de las luchas, de las tentaciones, de la carne, de los malos deseos. Eso todavía no lo hemos visto. Entonces, en esperanza fuimos salvos. Y la esperanza que se ve, ¿para qué esperarla? O sea, esperanza es, aunque valga la redundancia, esperar lo que aún no tenemos o lo que aún no ha llegado. Vamos a ver Hebreos 5:9. ¿Nos ayudas, Luis? Sí. Hebreos 5:9. Ok, dice,
y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Miren aquí. Esta es una palabra muy profunda. Esta es una palabra muy profunda. Dice de eterna salvación. Ahorita, en el presente, tenemos la salvación, sí la tenemos. Pero esta salvación la tenemos que cuidar. Tenemos que ocuparnos con temor y temblor de nuestra salvación. Porque corremos el riesgo de deslizarnos. Corremos el riesgo de dejar la salvación. No de perderla, porque se puede perder. Bueno, a mí me gusta usar mejor la palabra dejar la salvación. No es que Dios te la quite, sino es el hombre quien deja la salvación, porque Dios la ofrece. Y dice la palabra que cuando Dios te da un don, Él no te lo quita. Entonces, si Él ofreció la salvación a través de Jesucristo, Él no te va a quitar a Jesucristo. Él verdaderamente te lo ofrece. Somos nosotros quien dejamos a Jesucristo. Entonces, en esta eterna salvación, imagínense, hermanos, cuando estemos con el Padre, ya no va a haber ni una lucha. Ya no va a haber esperanza, porque ya vamos a estar en el cielo. Ya no va a haber muerte física, ya no va a haber cansancio, ya no van a haber aflicciones, ya no va a haber llanto, ya no va a haber dolor. O sea, ya no va a haber esto. Estaremos eternamente liberados. Por eso se le llama eterna salvación. Ya nadie nos va a quitar, ya nosotros no vamos a dejar la salvación, porque no va a haber tentaciones, porque no van a haber personas malas, porque no va a estar Satanás. Ahorita, Satanás y los demonios están en el mundo. ¡Ay de los moradores de la tierra!, dice la palabra, porque el diablo ha bajado con gran furor y con gran ira. Y alguien decía, ¿y por qué Dios dejó que baje el diablo? Para probarnos, hermanos. Tenemos que resistir al diablo. Porque si no hubiera diablo, si no hubiera carne, ¿contra quién pelearías entonces? Es necesaria esta lucha, que es una lucha de fe. Entonces, cuando tengamos la salvación eterna o la eterna salvación, ¡wow! La liberación total del castigo. Escuchen esto. En este momento, aunque somos salvos, porque hemos creído y no practicamos el pecado, la palabra dice que Dios disciplina, azota y corrige a los que tiene por hijos. Aún siendo cristianos, ¿podemos ser azotados por Dios? Sí. ¿Podemos ser disciplinados? Sí. ¿Podemos ser castigados por Dios? Sí. Porque Dios prefiere castigarnos temporalmente aquí en la tierra, porque no quiere de ninguna manera, hermano, castigarnos eternamente. Porque una vez que alguien llegue al infierno, no podrá salir, hermano. Por eso Cristo dio su vida en rescate de nosotros. Porque nadie podrá salir del infierno. Nadie va a poder salir, hermano. Lo dice la Biblia, ya que hay un gran abismo, una gran cima con ese. Entendemos entonces que en ese momento, cuando ocurra la gran tribulación, en un abrir y cerrar de ojos, nuestro cuerpo será transformado, seremos arrebatados, desaparecerán los dolores, desaparecerán las enfermedades, desaparecerán los sufrimientos, ya no habrá diablo ni demonios contra quienes luchar, ya no habrán pensamientos de maldad en nuestra mente, ya no pelearemos contra los ángeles caídos, ya no habrá sed, ya no habrá hambre, hermanos, y tampoco podremos ahí hacer bien a alguien, hermano. O sea, vamos a hacer la obediencia a Dios, claro, pero es aquí donde podemos ayudar, es aquí donde podemos predicar, porque ahí ya no necesitamos. Claro, ¿quién va a necesitar el evangelio en el cielo? Nadie. Es aquí en la tierra donde necesitamos el evangelio. Es sorprendente como dice la palabra. Vamos a leer 1 de Pedro 1:9. Ayúdanos, Karina. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. Presten mucha atención, prestemos mucha atención. ¿Cuál es el fin
de nuestra fe. ¿Qué dice ahí? Es la salvación de vuestras almas. Mire, dice la palabra, por gracia somos salvos por medio de la fe. ¿Y para qué Dios nos pide fe? Para salvarnos. Es necesaria la fe, es necesario creer en Cristo y seguir a Cristo. O sea, ¿cuál es el fin de la fe? La salvación de nuestras almas. Que nos quede claro, ¿qué significa si yo descuido mi fe? Si yo no fortalezco mi fe y si la pierdo o si la dejo, no voy a alcanzar salvación. Aquí lo dice la palabra. ¿La cual salvación? La salvación eterna. Entonces yo debo cuidar mi salvación presente, debo cuidar mi liberación presente, mi redención, para que yo pueda alcanzar la salvación eterna. O sea, es por medio de la fe. Yo debo cuidar la fe. Creo que no estaba Luis cuando mencionamos de que la vida, la resurrección de nuestro espíritu, Jesús nos da la vida. El que no naciere de nuevo, nosotros ya nacimos de nuevo. Tenemos la vida de Cristo, la vida espiritual. La vida eterna es la prolongación de la vida espiritual. Si nosotros dejamos la fe en Cristo, dejamos la salvación. Si dejamos la salvación presente, no vamos a alcanzar la salvación futura. Son dos dimensiones. Vamos a leer Judas 1:21. Judas 1:21. Ayúdanos, Miguel Ángel. Está en el Nuevo Testamento. 1:21. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Está clarísimo. Conservaos en el amor de Dios, dice la palabra. Este es un tema básico también, el amor. Y que si una persona no lo ha entendido, es difícil que entienda la salvación. Cuando entendemos el amor de Dios, cuando entendemos el nivel del amor de Dios, sabiendo que la salvación no se puede lograr de otra manera, solamente como Dios lo determina, que sabiendo que el acceso al cielo es Jesucristo, Dios mismo entregó a su Hijo. El Hijo estuvo dispuesto a entregarse completito. Jesucristo es el amor perfecto de Dios. Jesucristo se derramó. Jesucristo se entregó, se dio, no a medias, se dio completo. Este amor increíble o esta manifestación conmovedora, dice el apóstol, por la ternura de Cristo, este amor tierno de Cristo, esta ternura de Cristo, a través de la encarnación del omnipotente. No sé si podemos entender que el grande, el que todo lo puede, el inmenso Dios, se hizo chiquitito. Es el amor sublime, este amor grande, este amor tierno, increíble y conmovedor. La encarnación del Hijo de Dios. Si uno le preguntara a Cristo en el momento de la cruz, ¿por qué lo hiciste? Él podría responderte, porque mi Padre me lo pidió. Porque Él no obedece a nadie más que a su Padre. El amor de Dios fue mucho más allá de puras palabras. El amor de Dios lo manifestó a costa de su propio Hijo, a costa del dolor, del sufrimiento, a costa de la vergüenza, del escarnio, a costa del desprecio y del rechazo.
que sabían tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que iba a padecer el Mesías. ¿Será que Dios quiera que recibamos la salvación? ¿Será que Dios quiere que lleguemos al cielo? Podemos concluir con esto, hermanos, que Dios hizo todo lo que está a su alcance, todo lo posible, para que ni un humano se pierda y todos tengan vida eterna. Vamos a hacer un resumen de la salvación, los puntos importantes. La salvación la da únicamente el Salvador. Por lo tanto, es un don celestial. No es en automático, no es arbitraria, no Dios determina, tú te salvas, tú no. No, es el hombre quien decide recibir o rechazar al Salvador. Dios se lo ofrece a todos. Por lo tanto, no está limitada a un grupo selecto de personas. Todos, lo vimos la semana pasada, hasta el peor delincuente, el peor violador, puede recibir al Salvador, desde luego que sí, y sus pecados van a ser borrados. Se puede rechazar y aceptar, claro. ¿De qué manera? Dios, a través de su evangelio, el evangelio de la gracia, el evangelio de la paz, el evangelio de Jesucristo, que es la ley que te condena y la gracia que te salva. Es únicamente a través del evangelio que se puede recibir la salvación. Esta salvación se efectuó hace 2000 y tantos años. Ya Dios hizo todo lo posible. Ahora depende del hombre recibirla, depende del hombre creer para ser salvo. El punto importante aquí, ¿se puede dejar la salvación? ¿Se puede dejar de creer? Desde luego que sí. Si Dios lo permite, la próxima semana estudiaremos la apostasía. Vamos a terminar con estos versículos. Primera de Pedro 1:5. Le voy a pedir a Karina. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Es primera ¿Sí? de Pedro 1:5. No, que soy. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Ok. Leí el 2. 1:5. Dice, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Cómo Dios nos guarda? ¿Cómo Dios nos protege? ¿Cómo Dios nos va a dar la fortaleza? ¿Cómo Dios nos va a levantar? ¿Cómo Dios nos va a dar toda la valentía para poder resistir las tentaciones y las pruebas? Lo dice acá. Por medio de la fe. Quiere decir que debemos cuidar, ¿cómo? Estudiando, relacionándonos con personas que creen en el Evangelio, porque es muy fácil dejar de creer. El caso de Judas es tremendo. Filipenses 2:12, Miguel Ángel, por favor. Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Más claro, debemos ocuparnos de nuestra salvación presente en esta dimensión. Tenemos la oportunidad, tenemos el Espíritu Santo, porque si no lo hacemos, hermanos, con temor y temblor, siempre recordemos el sacrificio de Cristo, porque el Hijo del Hombre bajó a buscar y a salvar
a los que están perdidos. Dios nos ofrece la salvación a través del Evangelio. El Evangelio ya está en la tierra, ya está en el mundo. Ahora, ¿estás cerca tú del Evangelio? Prediquemos el mensaje de salvación. Porque ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Primero de Pedro 4:18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedarán los impíos y los pecadores? Esta es la palabra de Dios. Vamos a darle gracias, Karina, por favor, para que Dios ponga esta palabra permanentemente en nosotros. Dios bueno, muchas gracias, Señor. Gracias por esta palabra. Te ruego que pongas en nosotros el mantener nuestra fe, el perseverar en nuestra fe, para que seamos salvos, Señor, que sean salvas nuestras almas, que haya la seguridad de que somos salvos, pero si permanecemos en tu palabra. Padre bueno, te ruego por los que aún no te conocen, ayúdanos a predicar el Evangelio de la salvación, el Evangelio de tu Hijo Jesucristo. Fue un precio muy alto el que se pagó para el rescate de nuestras almas, Padre. Ayúdanos a perseverar, a darle el valor a esta salvación, porque tú ya has dado todo, Señor, ya diste y derramaste el amor tan grande hacia nosotros los humanos. Solamente tenemos que creer y recibir esta salvación con toda nuestra fe en tu Hijo Jesucristo. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.